Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas. La gente va a decir que siempre digo lo mismo, que me enorgullece tener gente en la cabina, en la ya famosa mesa hexagonal de Puentes, pero la verdad es cierto, ¿no? He tenido la suerte de que para este arranque de Puentes, para estos programas con Cine Garage, los amigos han dicho que sí, han venido a participar, han colaborado, y yo no puedo estar más agradecido. Entonces, hoy repetiré el famoso discurso de me siento muy contento de que alguien a quien estimo y de quien admiro su trabajo esté sentado aquí enfrente de mí para platicar justo de eso, de su trabajo y de las cosas que hace. El invitado de hoy es Jari Sama, director de cine y músico. Ahorita a ver si nos da tiempo de hablar de esa otra faceta. Mientras tanto, muy buenas, Jari, ¿cómo estás? Muy bien, Eric, muchas gracias, muy contento de estar aquí participando en este proyecto tuyo. Son tus micrófonos, es tu espacio, cualquier cosa que quieras hacer o decir, aquí está Puentes. Puentes, como te decía, es un medio libre y democrático, ¿no? Hay muchos programas, ya la gente más o menos les está agarrando la onda a cada uno de ellos. Hay programas dedicados a solo Star Wars, hay el famoso Alianza Rebelde, que vi que te entusiasmó mucho. Sí, la neta, sí. Ahora que estábamos viendo ahí la lista de programas, a Jari se le iluminaron los ojos cuando vio Alianza Rebelde. Es el programa estrella, yo creo, ¿no? Yo le tengo mucha fe a los chicos de Alianza que hacen el programa en esta mesa, en la famosa mesa hexagonal. Eso. Pero bueno, hay programas de teatro, hay programas de cine como los que hace Cine Garage, hay programas de cultura canábica, hay programas de cultura del agua, hay muchas cosas que ustedes pueden escuchar en puentes.me. Ahí encuentran los programas, ahí los pueden reproducir en línea o descargarlos a través de la aplicación Stitcher para que los puedan escuchar en cualquier dispositivo móvil que ustedes tengan. Lo comentaba ayer con Evaristo. Se está poniendo de moda escuchar Puentes en las antesalas de los consultorios médicos. La gente está oyendo los programas mientras espera al doctor para la consulta, lo cual está muy padre. Ya luego el tráfico nos dará también más espacio. Jari está aquí porque finalmente va a estrenar una película que se llama Despertar el Polvo, y digo finalmente porque, por lo menos desde mi punto de vista, se me había escapado. Ha estado en varios festivales y la película se me había escapado por cuestiones de trabajo, no porque no la quisiera ver. Yo soy muy fan del Sueño de Lu, tú lo sabes, que es tu película anterior, pero esta se me había resbalado de entre las manos. Finalmente la pudimos ver en una muy bonita función el miércoles pasado. Así es. Donde nos saludamos, donde dijimos ya un par de cositas, casi nada de lo que vamos a platicar hoy, y estás aquí para presentar Despertar el Polvo. Normalmente en los programas de Cine Garage no nos importa soltar spoilers, ¿no? Porque sabemos que la gente le puede dar pausa en cualquier momento y luego recuperar. Ok. Pero en este caso sí me gustaría, hablando de un estreno, que nos dijeras brevemente, bueno, no brevemente, tienes todo el tiempo del mundo, que nos dijeras de qué trata tu película, cómo la podemos leer, ahí sí, sin echarnos a perder prácticamente nada. Sé que es difícil porque la anécdota es muy pequeña, pero tú, ¿cómo le dirías a la gente, esta es mi película, esta es la película que quiero contar, esta es la historia que quiero contar a partir de Despertar el Polvo? Es curioso, y bueno, yo primero que nada te quiero agradecer la posibilidad de estar platicando contigo, ¿no? Y estoy muy contento además de ser parte de este proyecto tuyo nuevo. Adelante, estás cordialmente invitado. Muchas gracias. Y es curioso porque es una película muy chiquita, muy breve incluso, ¿no? Con una anécdota, como dices, muy sencilla. Uh-huh. Y sin embargo, como que da para hablar mucho, curiosamente. Da como para una reflexión larga, me parece. Entonces, bueno, primero que nada es una peli que está filmada en un barrio complejo y violento de la Ciudad de México, en particular en algunas de las calles más peligrosas de este barrio, que es el Campamento 2 de Octubre, que tiene una historia revolucionaria, fuerte, de resistencia, ¿no? Seria. Y que es famoso a nivel mundial, de hecho. Así es. Hay reseñas de ese barrio en muchos periódicos alrededor del mundo. Es correcto, ¿no? De todo un evento que como sabes, sucedió en los 70s, ¿no? Finales de los 60, 70.
Y que bueno, hoy por hoy es un barrio de la delegación Iztacalco, delegación que además es una delegación conocida porque tiene el índice más alto de huéspedes de las prisiones del Distrito Federal. Entonces, bueno, de entrada eso es interesante, ¿no? La película arranca como gracias al protagonista, que es una persona que habita el barrio, que es un hombre que vende periódicos en la calle, disfrazado de distintos personajes de una manera como muy lúdica y muy entretenida y muy loca, que tuvimos la fortuna de conocer al Chano en la calle para otro proyecto y de pronto yo me di cuenta que era un hombre con una emocionalidad muy a flor de piel y que esto lo convertía en un actor nato, ¿no? Entonces lo invité a jugar conmigo, aceptó. Paralelamente yo tenía un colaborador muy cercano que estaba padeciendo estas extorsiones comunes en el Distrito Federal en la que se confabula la policía con el Ministerio Público, pero con testigos pagados, etcétera, etcétera. El famosísimo presunto culpable. Así ¿no? es. El famosísimo. Ajá, entonces, pero digamos al sobrino de esta persona muy cercana, pues lo agarraron en la calle, le imputaron un crimen, tal cual, y de pronto estaban metidos en un lío en el que había que pagar mucha plata para poder salir sin que hubiese cometido el crimen que se le era imputado, ¿no? Y entonces te das cuenta que es un negocio de un chingo de gente, ¿no? Claro, que hay una bandota que es, o sea, que es una empresa con puestos y todo, ¿no? Que es casi una historia del neorrealismo de este popular, ¿no? Donde te enseñaban cómo los banqueros confabulaban para tener más ganancias sin importar lo que se tuviera que pagar de parte de la gente de la calle, y que está vivo ahora en México en como dices, en empresas negras y oscuras en donde están metidas todo tipo de autoridades, ¿no? Exactamente. Y entonces como que esas dos cosas, tener el barrio, conocerlo, bueno, me acerqué al Chano, yo traía ya la idea de esta historia en la cabeza, porque esto se tiene que, a mí me gustaría, yo sé que se ha denunciado antes. Tú te enteraste de la historia por un lado. Exacto, y al mismo tiempo reapareció en mi vida el Chano, a quien yo tenía muchas ganas de hacer una película con él. Me acerqué, le dije, oye, ¿estarías dispuesto? El Chano había vivido en la calle como teporocho, como indigente, y esa parte de la historia me atraía muchísimo porque a mí los teporochos siempre me han atraído mucho porque siento que son a veces voluntariamente, en apariencia casi siempre involuntariamente, pero son renunciantes. Sí. Es gente que ha renunciado a casi todo, de hecho, ¿no? Casi más que un monje incluso. Casi. ¿No? Porque incluso el teporocho tiene un poder enorme a través de esta renuncia porque ni siquiera se asea, ¿no? Entonces los criminales no tienen nada que robarles, no se les acercan, ¿no? Y los demás no se les acercan porque además huelen mal, claro, y tal. Entonces esta renuncia los hace vivir de una manera con un aparente poder, digamos, del estar en el aquí y el ahora de manera total. Es padre que lo menciones. Yo en mi libreta de apuntes, cuando veo las películas tomo apuntes, porque si no estaría más loco de lo que estoy. No me puedo acordar de todo lo que veo. Justo en el principio de la película, que vamos siguiendo al famoso Chano, Donaciano Hernández Pérez se llama, que es como una especie de momento de conocimiento con el personaje, ¿no? Así lo vi yo. Obviamente lo ves, el golpe de vista es, como dices, juega con nuestros prejuicios. No sabemos si es un villano. No, de hecho, uno piensa en un personaje malo cuando vemos a alguien que no está aseado y con el cabello largo, ¿no? Y ahí ese primer choque me gustó mucho de la película, porque obviamente, poco a poco, conforme vamos caminando con él, te das cuenta que es una persona casi iluminada, ¿no? Yo decía, en mis notas, estamos siguiendo un ermitaño, ¿no? Porque la cámara va todo el tiempo detrás de él. Prácticamente la tercera parte de la película estamos documentando al barrio y a lo que ocurre en el campamento, tal cual, a través de seguir a este personaje. Él es nada más el pretexto, porque hay veces en las que incluso está muy orillado en el encuadre, ¿no? Casi fuera, y todo lo que lo rodea es lo que nos empieza a llamar la atención, y cuando él se mueve nos movemos con él. Exacto. Eso, digamos, a nivel cinematográfico me gustó mucho. Él es un pretexto para documentar al barrio y al campamento. Pero por el lado de la historia dije, es un iluminado. Este hombre nos va a llevar a un lugar o nos va a regresar a un lugar del cual a lo mejor no queremos saber nada y tenemos que ir para allá. ¿Cómo conoces a alguien así?
Eh, Te lo pregunto porque me lo dice incluso el boletín, tú lo has dicho, es alguien que se está interpretando a sí mismo. Sí, sí, digamos, con el Chano hablamos un poco, él cayó en la calle más como por una cuestión de drogas y alcohol y eso lo llevó a vivir en la calle, él incluso desarrolló que eso es algo que le quedó yo creo que de haber vivido en la calle, una cercanía muy especial con los perros, por ejemplo, en su casa había muchos perros, ahora que trabajamos con él, que él cuida y que lo sostiene de una manera muy, muy empática y muy generosa, ¿no? Pero digamos, toda la parte esta de iluminación o no, se habló como en otros términos igual muy interesantes, ¿no? Yo como que me aproveché de su historia un poco para contar una obsesión mía, pues de modo así es también, ¿no? Así somos todos. Que es justo esa cosa como del renunciante, ¿no? Y esto que decías tú de la primera parte, yo lo que quería conseguir, que quién sabe si se consigue, y espero que no sea un spoiler, pero que es como que justamente jugar con esta cuestión de si está o no iluminado, porque es un personaje que vive totalmente en el presente, no tiene una cita mañana en la oficina, ni una entrevista pasada. No tiene horario de trabajo. De nada, no tiene digamos, no tiene nada más que hacer más que estar completamente inmerso. O sea, me pregunto si no ver un amanecer en esas condiciones sí casi te hace uno con el amanecer. Exactamente. O sea, no hay una separación entre el personaje que ve el amanecer y el amanecer mismo. Ajá. Entonces como que quería como que el espectador que se lo permita, que no es fácil, ¿no? Yo sé, pero que se lo pudiera permitir, se dejara hipnotizar un poco por lo que hay alrededor. Exacto. Porque él no te puede hipnotizar, él te tendría que hipnotizar un poco el barrio, los sonidos, como el amanecer justo, los flares, esa onda, ¿no? No es fácil, pero para alguien que vive en una ciudad, y yo estoy pensando no solamente en la de México, sino Nueva York, París, Londres, lo siento mucho, esto es una película para urbanitas, ya casi, ¿no? O sea, este ermitaño está solo en medio de una ciudad de 20 millones de habitantes, lo cual ya lo hace muy particular. Pero esos alrededores creo que van a ser más llamativos todavía para alguien que vive en una gran ciudad. O no sé si alguien que viva en una ciudad mucho más amable, como podría llegar a ser, ¿qué te gusta? Mazatlán, pueda meterse a estos elementos que rodean al personaje. ¿Se podrá o nunca lo pensaste? Es nada más meterte con el personaje a lo que lo rodea. Sí, no, eso no sé si creo que no lo pensé. Pero incluso sí por ejemplo, el audio, que costó tanto trabajo como el rodaje, o sea, volvimos muchas veces al barrio, el equipo de Pablo Laj, nosotros también, a volver a grabar y volver a grabar los tianguis, los callejones, como para sí realmente provocar esta sensación de estar en el centro del barrio todo el tiempo y lograr esta como... Pensé que las tomas estas muy largas que hay, o sea, hay un plano secuencia por ahí de 10 minutos del Chano recogiendo basura, pero que sin embargo tiene una cosa como muy hipnótica para mi gusto. No, lo es, porque las ciudades son hipnóticas. Exacto. Y porque este personaje, como dices, está ejerciendo un magnetismo muy interesante con nosotros para con lo que lo rodea. Antes de seguirnos con lo visual, y ya que mencionaste el audio, sin demeritar el resto del trabajo, porque uno cuando lee los créditos se da cuenta que hacer estas películas no es fácil, aunque haya gente que cree que sí, ¿no? Y se ve luego toda la gente involucrada en una película, como dices, tan pequeña. La película dura 1 hora y 10 minutos. Sí, 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto, que es algo de lo que platicábamos el día de la función. A mí me emociona mucho platicar de una película que dura 1 hora y cuarto durante 1 hora. O sea, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Sí. Eso me emociona mucho, en especial de este programa. Pero bueno, el audio, insisto, sin demeritar todo lo demás, creo que es uno de los trabajos más interesantes que he encontrado yo a nivel dramático con los sonidos. Sí hay una lluvia de información casi cruel de lo que está rodeando a este hombre, porque no necesariamente vemos todo lo que él oye, y se oye mucho. Como él prácticamente no habla, como insisto, él es un iluminado, él es un ermitaño, él es un aislado, pues no habla. Y todo lo que habla por él está en las bocinas del cine. Exacto.
¿cuánto tiempo? Ahora que dices que regresaron y volvieron y grabaron, ¿cuánto tiempo se llevó simplemente el proceso de diseño y estructuración de audio? ¿Tienes un calculado? Híjole, pues O que yo nos creo digas, que 2 o 3 meses, o que nos digas cuántas veces se pelearon para hacer ese audio, porque a mí me parece realmente brillante, no lo digo porque estés tú aquí. Bueno, como siempre estuvo la idea de volver esa parte, sobre todo, bueno, en general en la película, ¿no? Pero sobre todo la primera parte que el personaje en efecto casi no habla, y yo ya pensaba en generar una atmósfera muy envolvente y muy hipnótica. Entonces, Toño Diego, que hizo el sonido directo digamos, durante el rodaje, pues, se superclavó en lograr una buena cantidad de wild tracks por todas partes, ¿no? De ambientes, de toda clase de cosas, ¿no? Y se logró ya tener una base muy interesante. Y después con Pablo Laj, que hizo el diseño sonoro, pues sí estuvimos regresando, faltaban cosas, había que completar. Se trabajó mucho en esta sensación como justo muy, muy envolvente, ¿no? Entonces, la verdad sí se le trabajó. Te digo que de pronto el rodaje no fue muy largo, fue de hecho bastante breve, pero la chamba alrededor de todo lo que vino después sí fue muchísimo más compleja, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaron en el rodaje? 2 semanas. 2 semanas es muy poco, ¿no? Es muy poco. Es muy, muy poco. Sí. ¿Cómo consigues? Bueno, ahora iremos a la segunda parte. Es que es como si tuviéramos 3 películas en Despertar el Polvo, pero la gente que nos está escuchando quizás está imaginando una película demasiado pasiva, y no lo es. Es una película muy intensa, muy movida, ¿no? ¿Cómo consigues ese ritmo, especialmente las 2 últimas terceras partes, en un rodaje tan corto? ¿Cómo planeas un rodaje tan corto? Pues no sé, la verdad es que... Te estoy haciendo sufrir, Harry. No, está poca madre. Pasa que también siempre la idea fue como trabajar mucho con planosecuencias, y entonces capaz que nos peleábamos con el planosecuencia, pero ya que estaba la secuencia entera, ¿no? Y en general pensé en planosecuencias muy largos, incluso en la parte más dinámica y como más vertiginosa, siguen siendo planosecuencias muy largos, ¿no? Hay uno de esa segunda parte que a mí todavía me gusta mucho, que no voy a decir mucho, pero que lo vamos siguiendo, y tú estás ya como un poco acostumbrado a que la cámara lo sigue, pero de repente se me mete a un lugar y pasa cosa algo, mucho más violenta, y entonces es interesante eso, ¿no? Es muy interesante porque yo estaba sentado en el fondo del cine, es una manía que tengo, y ves las cabecitas de la gente que está delante de ti. Entonces, como dices, ya acostumbrados a seguir a este hombre, cuando pasa lo que pasa, todo el mundo se volteó a ver como, ¿de veras está pasando lo que no estamos viendo que está pasando? O sea, es decir, había un juego ahí de imaginación con lo que ocurre fuera de cuadro, ¿no? En esos planos ocultos que luego tenemos cuando él se mete a lugares, que tenía ya la gente muy, muy metida en la intensidad de la película. Entonces te lo digo como un acierto. Si estabas dudando de que eso funcionara, por lo menos en esa función, funcionó, y funcionó muy bien, ¿no? Entonces te lo quiero resaltar. A mí me llama mucho la atención, sácame de mi error, suelo tener muchos, por supuesto. Prácticamente todos estos planos secuencias son con cámara al hombro. Creo que hay uno en donde sí hay un dolly. No llevamos dolly. No llevaron dolly. Bueno, éramos bien poquitos en no la iban filmación. montados en alguna ropa, porque yo de repente de que la cámara medio brinca, que ves que se está acomodando, que está en el hombro, hay una secuencia en la que él viene caminando, en la que se mete en una especie de callejón, y yo dije, aquí metieron un dolly, y se ve este contraste de traslado. O a lo mejor ahí como que se movió menos el burrito. Yo creo que sí, porque se ve... No, porque nunca tuvimos dolly. Ok, Eso yo sí pensé es un que ahí hecho. había una idea detrás del movimiento de la cámara, pero bueno. No, en ese caso no. Pero bueno, de cualquier manera, esta primera parte se me hace muy interesante. Es justo donde uno se acostumbra a los ruidos, es justo donde uno se acostumbra al ritmo del caminar de este hombre, que se va transformando durante la película. Él al final camina mucho más rápido. Sí. Pero es como una muy buena carta de presentación para lo que va a ocurrir después, lo cual platicaremos ahora con Harry Saman, director de Despertar el Polvo, después de nuestro primer corte, que ya está Mitzi haciéndome señas que tenemos que ir al corte. Entonces vámonos al corte y volvemos en nada.
Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin, con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Estamos de regreso. Jari, ¿quieres decir algo de la primera parte? Para que veas que sí da para platicar de una hora. ¿O vamos bien o estoy diciendo muchas No, tonterías? está genial. Vamos Muchas bien. gracias, ¿no? Está poca más. ¿Cómo pasas de una película? Son películas muy distintas, pero se ve que son muy personales. De una película como El sueño de Lu, donde incluso el género del protagonista es diferente, es una chica que tiene otro tipo de dolores, a una película tan abierta. Aquella era muy centrada, muy cerrada, estabas todo el tiempo con la... Sí, igual que ahora, pero como más en interiores. Y ahora te vas a los exteriores. ¿Qué hubo en medio para que Jari Sama dijera, tenemos que dejar eso y vamos a empezar a hablar del campamento 2 de octubre a través de esta pequeña historia con el Chano? Creo que en el fondo, y de una manera muy extraña, tienen mucha relación las dos películas. Bueno, así lo veo yo. A lo mejor no se nota, pero... yo despertar el polvo, y ahorita no tengo muy presente qué tan rápido después del sueño de Lu fue, pero fue muy cercana. Y y en una charla con el Burrito, que es el fotógrafo de la película, en una camioneta, en un scouting, estábamos hablando de cine y de festivales y demás, y de repente salió esta como casi reto, ¿no? Sí, y estábamos filmando casi un mes y medio después, ¿no? Y para mí sí fue así como... El sueño de Lu para mí fue una película muy importante, en muchos sentidos, como emocional, mental, y de alguna manera me regresó o sea, de alguna manera hasta misteriosa esa película, y lo que implica esa película me regresó un oficio, que es el oficio del cine, ¿no? O sea, yo con mi primer película como que me salí del cine, y con El sueño de Lu volví, regresé y me reencontré con el cine, ¿no? Y fue tan importante que yo creo que yo tenía el riesgo como de no sé, entre que tenía miedo de que ¿y ahora qué voy a hacer? Pero es que no hay otra cosa tan personal como esta, pero el estilo de la película que gustó en algunos festivales y en algunos lugares, y incluso el público fue muy generoso con la película. Entonces, como que acepté que la vida es un juego y que hay que echárselo y que, ¿no? Que hay que hacer las cosas. Y entonces salí a hacer algo como... ¿Cómo te diré? Como de taller literario en el que escribes en el momento, ¿no? Que traía yo la novela de 10 años de estarla escribiendo en mi casa a ver si la destruían o no, sino que traigo esto que se escribió en 3 semanas y se filmó en 2. Ajá. ¿No? Y que sin embargo es muy raro porque al final, por como yo trabajo, se acabaron como poniendo en el papel muchas obsesiones que me importan un chingo, ¿no? Ajá. Entonces es muy raro. Porque al final sí se volvió muy personal y yo tenía mucho miedo de que no se volviera personal. ¿Cómo trabajas, Javi, ahora que lo mencionas? Pues como que queríamos hacer algo muy experimental y medio que lo es, aunque no es experimental, Lino Negro ni mucho menos, sí, no, pero para mí era muy experimental. Pero al final está todo guionado, está todo en el guión, ¿no? ¿Tú crees en la improvisación? Bueno, ahora digo, estás usando a un actor que no es actor. Pero tú crees en la improvisación. Pero es curioso, estoy usando a un actor que no es actor, pero que sí es actor. Exacto. ¿No? O sea, como que yo lo que sí no haría, y eso se lo dejo a otros cineastas que
que tienen mucha más capacidad para eso que yo, porque yo no soporto ver una actuación que para mí no está cumpliendo no con está lo que cumpliendo, quieres, ¿no? porque vengo demasiado también del teatro y tengo como otro enfoque y amo la actuación. O sea, como que el channel yo lo usé porque neta, bueno, no sabes lo que es ese hombre. O sea, ese hombre vive actuando en el mejor de los sentidos. O sea, es un cabrón que tiene las emociones en la piel así y todo se le... O sea, es como de una intensidad y eso es una... O sea, él sin saberlo es un actor absoluto y jugamos con eso y con esas emociones y se trabajó, digamos, en conseguir eso. Y entonces es una cosa medio paradójica, pero sin embargo o sea, tú para salir a filmar yo ya sabía qué iba antes, qué y cuándo, ¿no? Y que de qué se trataba la película exactamente y dónde venía el giro y dónde cambiaba el ritmo. O sea, que sí puedo improvisar, pero tengo que improvisar sobre algo como muy sólido. Porque Sí, se te van a mover las piezas. Es que si no me da mucho vértigo. Sí se pueden mover, pero yo necesito tener como un punto de partida mucho más claro, ¿no? Es un thriller. Ahora que dices que estaba todo bien medido, lo cual aplaudo y agradezco. Ahora que dices que sabías perfectamente lo que el Chano te podía dar y lo que no, ¿tu película tiene género o, como dices, está del lado experimental genereando? Pues sí, un poco, pero sí buscaba como una especie de entre western y cine negro, místico, metafísico. Eso es lo que salí a buscar. Porque no es una película de denuncia. Ahora que hablábamos de bueno, estas maneras de extorsionar a la gente, ¿no? Que la policía está involucrada en problemas raros para sacarle dinero a la gente. No es una película que esté denunciando de manera abierta y escandalosa esto. Es una película que lo muestra, que es un poco también la función que cumplía el thriller, ¿no? Entonces, ¿qué thriller podríamos ver reflejado dentro de Despertar el Polvo? Si es que hay alguno, o simplemente te sentiste libre con tu... No, sí, yo creo que sí tiene como de thriller, digamos, de cine negro, un poco como el antihéroe luchando contra una sociedad enfermiza, ¿no? Ajá. O como todo un universo que está totalmente en su contra y va solo en contra de eso, ¿no? Y me parecía, siempre he pensado que el DF, sobre todo en fechas recientes, es como ciudad gótica. Sí. ¿No? O sea, que pienso que si hay un punto de comparación, a lo mejor es entre ciudad gótica y alguna ciudad africana. Ok. En términos del desconsuelo y de la... pues como la absoluta vulnerabilidad que vivimos todos aquí, inclusive los aparentes malos, ¿no? Y no nos damos cuenta que incluso los más malos, todos somos víctimas como de esta misma situación anárquica, caótica, en la que lo que reina es como una crisis muy profunda de los valores humanos, ¿no? El otro día estaba escuchando las mesas estas que organiza Carmen Aristegui, de quien me admito muy fan. Saludos a Carmen, que sabemos que nos escucha. Sí, soy súper fan, súper fan. Y Denise Dresser hablaba como del mal, y yo le escuchaba hablar y decía, es que es casi bíblico lo que dice, ¿no? Sabes que tengo mi importante obsesión con las tradiciones místicas, sí, las religiones y demás. Y me parece que sí, que México está en un punto en el que hay una maldad ya casi bíblica, ¿no? Como muy profunda y muy seria. Entonces, bueno, de ahí venía un poco el juego como con el thriller y con el cine negro, ¿no? Porque es también medio película de venganza, ¿no? Que es como un western. Como un western, ¿no? Sí. Bajan al iluminado de la montaña. Y cambia de condado, ¿no? Va de Iztacalco a Iztapalapa. Claro, ves la frontera, sí, ¿no? por eso lo hice. Eso es bien bonito, porque hay un momento en el que, cambiando de condado, seguimos a Chano de Iztacalco y sube un puente. Exacto. En donde prácticamente dice, aquí empieza Iztapalapa, como cuando uno va en el carruaje del western. Tal cual. Y este es Pueblo Muerto, ¿no? Esa parte es bien interesante, a pesar de que estamos viendo al personaje de espaldas. Sí. ¿Nos quieres convertir en el personaje en algún momento o fue una mera apreciación mía a la hora de ir de espaldas todo el tiempo? No, sí, de hecho desde el principio hay, como te decía, esta cosa como de generar que lo que se está viendo, como que el espectador se metiera un poco en lo que está viendo el personaje nuestro y de alguna manera se dejara hipnotizar por una película, eso muy simple, pero que lleva como mucho
drive, digamos, emocional, ¿no? Y para eso ayuda, yo creo que mucho el plano secuencia. El cine mexicano ahora está como disfrazado de planos secuencias, ¿no? Sí. No estoy diciendo que Gravedad, ni que sea un plano secuencia, ni que sea cine mexicano, pero bueno, el fotógrafo es mexicano. Bueno, y Birdman también. Birdman también está filmada en acción continua. Sí. Están aparentando. Un plano secuencia. Gravedad. Casi un plano único de Exacto. toda la película, ¿no? Tiene varios Gravedad. Yo platicaba el otro día con Roberto Fiesco en Quebranto. Quebranto tiene planos muy largos, también, muy sí. coreografiados. Otra película maravillosa. A mí me encanta Quebranto, le dedicamos un programa completo porque ahora salió en DVD. Entonces vino Roberto a platicar con nosotros. Ahí está ya la entrevista en puentes.me. Y hay como esta necesidad visual de los directores de contar todo en tomas largas, pero que no necesariamente son estáticas. No estoy hablando de cine contemplativo, todo lo contrario, es un solo plano en el que ocurren muchas acciones y hay distintas acciones. ¿Tú por qué tomaste el plano secuencia para decir, así voy a contar mi... Es cuestión de estilo, porque Ripstein podrá decir eso, a mí me gusta empezar mis películas con planos secuencias. O el propio Cuarón, a mí me gusta un plano secuencia en mi película, pero la tuya está contada en tomas muy largas toda la película. Sí. ¿Cuál era la búsqueda a nivel visual o dramática? Un poco era lo que ya decías, que era como un poco involucrar al espectador de una manera como mucho más neutra, o sea, mucho más neutra cinematográficamente hablando, es decir, que el lenguaje no resultase un filtro y que con suerte eso haría que el público se metiera en la película de otra manera. Eso funcionaba muy bien para la historia que quería contar también, y por supuesto pues eso consiguió que yo pudiera filmar en 2 semanas, porque Claro. no tenía nada de presupuesto tampoco. ¿Cuánto costó la película? ¿Se puede saber? Bueno, la película, la postproducción, que fue lo más caro, sí contamos con un fondo de IMCINE, gracias al cual se pudo terminar la película, pero la parte del rodaje fue, lo que pasa es que pues el burrito puso su cámara, no tuvimos nada de luz, costó nada. Cine independiente mexicano. Pero totalmente. ¿No? Cine independiente mexicano, señoras y señores. Sí, y fue chiquititito el rodaje, pequeñititito. ¿Cómo trabajas con un personaje tan hecho como el Chano, que, como dices, tiene esta intensidad del actor y esta inspiración del actor, pero que a lo mejor no sabe de marcas y no sabe de tiempos o es tan natural que lo absorbió de entrada? Lo absorbió muy rápido, sí hicimos como un pequeño taller entre él y yo un poco antes de empezar. Mercedes Hernández, que es una muy buena coprotagonista, digamos, apoyó muchísimo ese trabajo. Es prácticamente la única persona con la que convive de manera cordial en la película, ¿no? Exactamente, sí, y que eso es una premisa que a mí también me gusta, que es como que el thriller empieza, digamos, como en un acto místico muy importante, porque, digamos, el Chano de pronto se encarna como Jesús, pues, ¿no? O sea, uno se imagina, o piensa uno un poquito en ese tipo de cosas, dices, bueno, pues Jesús antes de estar encarnado seguro estaba poca madre, ¿no? Ajá. Entonces tiene que encarnarse en un ser humano para poder vivir toda esta experiencia a la que el Dios Padre pues lo acomodó para hacer, ¿no? Y a través de un acto compasivo también, ¿no? Entonces el Chano tiene un acto compasivo para con esta mujer, se encarna y se transforma físicamente. Literalmente es una encarnación, porque Sí. el personaje que es él, siéndote por 8, es un personaje que vive tan en el presente, y entonces no hay personalidad, o sea, no hay persona en el sentido como de persona, como máscara, que te convierte en un ser humano funcional en términos de lo que es el mundo material, digamos, ¿no? Y entonces su máscara es un criminal, ese es su ser, es como, ¿no? Yo soy medio cineasta, medio músico, tal, entonces Él es un criminal. él es un criminal, eso es lo que él ha venido es con lo que ha venido funcionando como persona, ¿no? Entonces encarna eso, y ahí es donde viene toda la cuestión trágica, ¿no? Y se desencadena este thriller, cine negro, western, bla, bla, bla. Y eso a mí como que me gusta, eso es parte del juego que me interesaba, ¿no? Pero justo por eso es que Mercedes tiene ese papel como más dulce, o sea, es una relación más dulce y más amorosa, ¿no? Claro, aunque solo dura un par de minutitos a cuadro, ¿no? Uno intuye que por supuesto estos dos personajes se conocen de antes, Exacto. algo se saben, algo hay, algo nos inventaremos una vez que la historia termine, y más, terminando como termina, pero eso es otra cosa que me gusta de la película, que no vas soltando información, vas provocando que nosotros inventemos algo de los pasados de
estos personajes. El sargento se llama. El comandante López. El comandante López, uno lo ve y en cuanto el policía le dice, es un hijo de puta hecho y derecho, uno dice, creo que ya le puedo inventar un pasado, incluso sin haberlo visto, ¿no? Sí estoy hablando del mismo personaje. Sí. Sí, Sí, totalmente. que es el que domina el condado de Iztapalapa, todo, ¿no? sí. Entonces, en cuanto lo mencionan y en cuanto sabemos lo que es, uno empieza a inventarle cosas al personaje y cuando lo ves acuado dices, claro, es quien yo me estaba imaginando. Eso no es fácil de conseguir, Harry. Ah, pues qué chingón. No sé cuánto tiempo trabajaron el guión, ya el rodaje fueron 2 semanas. El guión, qué tan profundo llega en la descripción de los personajes, porque la acción, ya lo contamos, está hecha en base de tomas largas que duran ya en pantalla 1 hora y cuarto. ¿Cómo trabajan el guión con esos personajes? ¿Qué le dijiste a este actor para decir, tú eres el comandante López? Sí, bueno, hay mucho que los actores sabían que no estaba ni en el guión ni en la película, está por supuesto, ¿no? Porque sí me importaba mucho que la construcción como profunda la hiciera el espectador, igual que como se mete, como en estos planos secuencias y así, como que la construcción ya a nivel profundo de los antecedentes de los personajes, como que me gustaba la idea de que las hiciera la gente, ¿no? Ajá. Incluso hay un misterio muy grande en relación a si el Chano, o sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué es tan importante en el barrio? ¿Cuál es ese, no? ¿De dónde vino esa renuncia? Porque además todo el mundo lo conoce, él vive Todo aislado, mundo. pero todo el mundo lo conoce, ¿no? Exactamente. Lo saludan, le dan de comer. Exacto. Es como, a veces podrías ser como el loquito del pueblo, pero no. Luego te das cuenta que casi es el eje del pueblo, ¿no? Exactamente. No, pero nunca te enteras qué fue lo que pasó. En No. algún momento ella le dice, ya te perdoné, pero nunca sabes de qué. No. Entonces como que me gustaba la idea de dejar esos cabos sueltos, ¿no? Y como de que la gente los fuera armando y no sé, me parece que no o sea, es decir, no se vuelve un tema así como no resuelto, sino más bien que le permite al espectador como ayudar a construir y entonces a lo mejor lo atrapa un poquito más. Una historia que es muy simple, ¿no? Ujú. Realmente. Es casi una fábula, ¿no? ¿Tuvieron problemas en el rodaje a la hora de usar la imagen de la policía o la gente del barrio cooperó? Bueno, la verdad es que si no fuera o sea, el Chano es prácticamente el coproductor de la película en el sentido que cuando yo llegué a invitarlo a hacer la película, me dijo que sí y lo primero que había que hacer era pedir permiso a alguien en el barrio. Entonces, sí, No sabemos quién. No, ¿O no lo vamos a decir? no lo vamos a decir. Ok. Y fuimos a caminar por uno de los callejones que el otro día la película en la mañana del miércoles que tú Ajá. viste la peli en la noche, en la mañana hicimos una proyección de prensa y había unas chavitas fotógrafas que eran de Apatlaco, que está muy cerquita del Campa. Sí. Y entonces ellas me decían, no mames, que te metiste a esos callejones. Ajá. Y entonces a ese primer Ellas saben, callejón, ¿no? ellas saben perfectamente, ¿no? Lo que ocurre ahí. Y entonces fuimos a este callejón y fui entrando a este callejón y neta nunca se me va a olvidar la imagen de haber llegado a cierta casa. Afuera de la casa había algunos personajes y uno de ellos en particular, cuando nos íbamos acercando, nos volteó a ver con una cierta mirada que nunca me voy a olvidar. Ajá. Y a él le preguntamos, ¿no? Si podíamos hacer la película. ¿Tú si hablaste con él? Yo hablé primero habló el Chano. Claro. Y él nos dijo, bueno, si es en buena onda, le entramos en buena onda. Wow. Y entonces de ahí se desprendió toda la posibilidad de hacer la película. O sea, a partir de ahí el barrio jugó con nosotros con una generosidad enorme y yo estoy muy agradecido con todos ellos porque pues eso hizo la película. Claro. O sea, eso hizo la película. Eso consiguió esos planos secuencias de 10 minutos. Muchos de estos personajes acabaron por salir en la película, están en la película, ¿no? A mí me importaba mucho tratar de no juzgar lo que ahí ocurre y más bien si querían salir, que salieran. Claro. Gente que pues que sí ha hecho mucha clase de cosas, ¿no? De todos los tamaños hasta inimaginables, ¿no? Y sin embargo están en la película interpretando personajes parecidos A ¿no? ellos mismos. A ellos mismos. Y porque me parece que es muy difícil juzgar, ¿no? Porque el mundo a veces se nos antoja blanco-negro, ¿no? Y no es,
No, si no nunca. entiendes como las circunstancias y tal, y eso sí también me importaba mucho en la película. La policía sí se negó a ayudar. Pues sí. Tú para filmar una patrulla necesitas pedirla prestada a la policía, y para lo cual se tuvo que entregar el guión, y pues cuando leyeron el guión nos negaron, dijeron que no, y entonces la única forma de filmar es haciendo como una patrulla parecida, porque no puedes hacer tú una patrulla igual a las patrullas porque te arrestan. Es delito, Es claro. un delito. Sí. Entonces por eso las patrullas no son iguales, ¿no? Pero dan, Es lo único que no... no, golpean, ¿eh? O sea, se ve y uno se la cree luego. No te preocupes por eso. O sea, uno entiende que esas patrullas tienen que ser así por alguna razón que no. Sí, yo ahí caí en el esquema de pensamiento mexicano, ¿no? Y le decía al productor, ¿cómo mandaste el guión? Lo hubiéramos escrito otro guión para que lo aprobaran y ya, hombre. Le hemos mandado el guión de Cantinflas. Exacto. Y ya, ¿no? Entonces, bueno. No, quedó muy bien. Es muy, muy interesante lo que cuentas. Y agradezco de nuevo. Lo mismo le decía yo a Roberto con Quebranto. Agradezco que, como mencionas, no hay un juicio sobre lo que se está viendo. Y es un poco lo que yo quizá quería decir a la hora de... No es una película de denuncia, no es una película que nos quiere escandalizar. No ser miserabilista con la gente que cohabita esta ciudad, creo que es una virtud, ¿no? Y cuando alguien hace una película ahí, sin una mirada inquisitiva y quizá incómoda, sino simplemente registrando lo que ocurre, lo que son ahí, creo que es muy valioso, y creo que tu película lo consigue, Jari. Entonces, de nuevo, como se lo dije a Roberto, gracias por no incluir miradas miserabilistas en el cine mexicano, ¿no? Ya no estamos ahí, señoras y señores. Tenemos que ir al siguiente corte para venir a la recta final de Despertar el Polvo con Harrison. Televisión bruta y estimulante. Conecta la TV. Una celebración de lo último. Con Chema Solari. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Puentes.me. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Ya estamos de regreso, Jari. Vamos a hablar ya para después meternos un poco más a tu otra obsesión, que es la música de la película. Cuando yo la veía, justo clavado en el asunto del diseño de audio y en lo que estaba oyendo yo en la película, en algún momento dije, esta película no tiene música. Qué raro, ¿no? Es una buena idea, lo vi como una virtud también. Dije, claro, estamos oyendo a la ciudad, no necesitamos música. Pero de nuevo, uno lee los créditos finales y dice, había 7 canciones. ¿En qué momento me pasaron y no me di cuenta? ¿Cuánta música hay en la película de manera real? Porque los créditos sí tienen varias canciones, ¿no? ¿O estoy equivocado? Yo creo que las drogas hacen mucho daño y hay muchas cosas de las que ya no me acuerdo. Yo ya no me voy a drogar tampoco, entonces. No, ni yo. Creo que, espérame. O es la famosa música. Mira, lo que sí pasó, ambiental. lo que sí pasó realmente, y eso sí, quizá esté reflejado en los créditos, que es lo que estoy pensando, es que con Darío, que ha sido un colaborador muy cercano y somos como hermanos ya, la verdad es que hemos hecho una amistad chingoncísima. Hicimos más música de la que acabó quedando, ¿no? O sea, eso. yo siempre quería muy poca música, pero al principio quería probar unas cosas que, por ejemplo, en ese cambio del puente que hablamos hace rato, Sí. en el cambio de condado había Sí. una música, o sea, había más músicas y luego las fuimos quitando y dijimos, no, es que no, esto no. No encaja. No, y al final dejé música solo en el final, Sí. que es un final también pues muy raro,
hay a toda clase de opiniones. En Argentina nos dieron un premio muy importante porque, según me cuenta Mariana, yo no pude ir, pero El premio PCI a la innovación artística en el Festival Internacional de Cine de las Tres Fronteras. Y me contaba que estaba la gente muy sorprendida, que el final los había como dejado apasionados. Y hay mucha gente que no le gusta nada ese final. A mí ese final, esos últimos 15 segundos me dejaron muy inquieto. Creo que no me gustan. Ah, pues mira. Pero todo lo demás yo dije, wow, sí. Entonces hay de todo. Hay de todo. Justo sí. ese final es un final muy arriesgado, explícito, sí. o no. Y hay gente que lo ama y que le hace la película, y hay gente que lo detesta. Okay. ¿no? Pero justo ahí la música encaja muy bien. Y pues qué chido. Esa rola final. Uno siempre tiene la duda, porque ahí hay un cambio, hay como un tercer cambio de tono. Sí. De alguna manera, porque también implica un regreso al principio, pero ahí sí sentí que la música un poco te hablaba de lo que estaba pasando, que sin ser demasiado explícito, de alguna manera es una ascensión. Sí. Hay toda una cosa muy bíblica, digamos, y muy... Sí, uno puede leer los 40 días de Jesús en el desierto, uno puede leer al Buda meditando. Exactamente. O sea, se pueden leer de muchas maneras. Sí, eso está padre. Algo que es muy interesante a mí, que en el cristianismo es un poco más claro que en el budismo, por ejemplo, ¿no? Pero es el personaje que encarna por compasión, ¿no? El mismo Buda, cuando se ilumina, tenía toda la posibilidad de ya vivir en un espacio sin dolor, digamos, sin dolor y sin placer, pero del gozo perpetuo, ¿no? Y sin embargo decide regresar a esta chingadera para ayudar a nosotros, caminar entre nosotros para ayudar a los demás, que es un poco lo que hace el Chano, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ya no quiero contar mucho, pero sí, ese final es un poco más radical en ese sentido, pues, ¿no? Pero no, y a mí, te digo, el final, digamos que el epílogo es lo que me incomoda, el final me gusta, ¿no? Obvio, sí, yo estoy hablando del epílogo también, sí. Pero ahí justo la canción entra muy padre, me gustó, y quería preguntarte, ¿quién la hizo, cómo se trabajó, por lo menos esa canción final? Esa canción la hizo Darío González Valderrama, que, como te decía, es un carnalazo y colaborador de todas las películas que he hecho, excepto Son Carraco, mi nuevo documental. Y él invitó a un cantante que trabaja con una técnica muy especial en la que produce dos sonidos simultáneos a través de los armónicos que se producen en la cabeza. Que tiene un nombre y que ahora trataré de investigar. Sigue. Y nos parecía absolutamente apropiado, y pensamos mucho en el tema como metafísico, místico, ¿no? Y cómo volverlo un asunto no oriental, sino más bien más cercano a Occidente, pero sin perder la mística. Al final también nuestra religión mexicana tiene un origen oriental, ¿no? Sí. Entonces pero más de este ladito de para acá, ¿no? Y ¿te gustó de entrada? O sea, ¿era lo que o se trabajó? O, no, le pegó directo. O sea, hablamos mucho de por dónde debía ir y pues le pegó. Porque te pregunto porque tú haces... dije, no, esto. A mí me gusta, a mí la verdad me gusta mucho la pieza. Te lo pregunto porque tú haces música. Uh-huh. Tú tienes esta otra persona que coge una guitarra y se para frente a otro tipo de micrófonos. Ajá. ¿Cómo está esa onda, Jari? Cuéntanos. Pues fíjate que sí, mi primera profesión fue músico, estudié música, tuve una banda de rock en los principios de los 90s que se llamó La Muerte de Eurídice. Ajá. Ahora ya se llama solo Eurídice porque ya no somos además los mismos. Y pues esa era una época muy rock and rollera con todo lo que aquello implicaba, y entonces estábamos más locos de lo que era necesario, y se rompió el proyecto cuando estábamos ya muy cercanos a grabar un disco y que la cosa iba mejor. A mí me quedó siempre una enorme como duda, una espina ahí clavada en el alma, y ahora hace 1 año y medio que Javier, le invité yo a Javier a que lo volviéramos a intentar, le interesó, ¿no? Y Javier Areán, y invitamos a Patricio Iglesias de la Santa Sabina, claro, y a Rodrigo de la Mora, y formamos una banda que ahora se llama Eurídice, y que estamos terminando nuestro primer LP con prácticamente puras rolas nuevas ya de este cuarteto, digamos. Tuvimos la oportunidad de tener un productor, Eric Espartaco, súper chido, que nos entendimos re bien, mezclamos en Nueva York, estuvo muy chingón, y pues ahora vamos a salir a enseñar nuestro trabajo, y hemos estado tocando, justo hace un mes y medio más o menos tocamos en el ex balneario de Pantitlán,
en una tocada chingoncísima, muy grande, que nos fue súper bien. Entonces, pues la banda va caminando y a mí me regresó algo al cuerpo que estaba extraviado. Estaba por muchos perdido años, por ahí. cabrón. Sí. ¿A qué suena Eurídice? Mira, al principio sí sonaba muy como a lo que más nos gustaba en los 90s, Bauhaus, Sisters of Mercy, el post-punk en general, un poquito del primer disco de Brian Eno, esas cosas, ¿no? Y poco a poco se ha ido transformando mucho, ¿no? Rodrigo y Javier son unos músicos más complejos, nosotros somos un poco más brutales, entonces hay una mezcla de una cosa muy, muy violenta con rolas que tienen una complejidad armónica y que tienen más movimientos, pues ahí se coló pues otras influencias, ¿no? Sonoras, hay muchas secuencias, son otras suena personas, radio, ¿no? quedó un poquito alguna. Okay. Es decir, hay muchas ya influencias que han generado una banda que creo que sí tiene ya su propio sonido, que eso está bien padre. Y ya es más difícil de definir, la neta. Claro, como todo ahora en el siglo XXI, pues ¿no? Sí. Ya la misma película, ¿no? Tiene género, pero no. Exacto. Es mística, pero no. Que eso está más chido, porque Yo me creo que parece sí. que te escapes a la definición está más padre, porque quiere decir que le buscaste. Te da más libertad explorar incluso, más. ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo decir, vamos a hacer un thriller, a decir, vamos a hacer una película y que luego la gente diga, pero Sí. me sabe a thriller. Eso es diferente, ¿no? Exacto. Digo, hay cosas que suenan como a este güey seguro le gusta Nine Inch Nails, sí. Pero hay cosas como que suenan medio más a David Sylvian, pues sí. También, ¿no? O sea, hay mucho movimiento, pero puta, estamos contentísimos. La verdad sí se oye muy bien. Qué bueno. Y pues a ver qué pasa. ¿Tú qué tocas? Yo toco teclados, clarinete, amplificado y pasado por pedales de guitarra. y somos 2 cantantes en la banda, que somos Javier y yo. Ok. Justamente. ¿Tocadas próximas, además de Bueno, entre el 31 de enero tocamos en un festival que ocurre en un antro en Izcalli, que se llama Burros y Perros. Y vienen más cosas, entre otras, en febrero vamos a estar tocando en el Teatro de la Ciudad en un concierto que se llama Los Sabinos, en el que todos los ex Santa Sabina con sus proyectos nuevos hacen un homenaje y vamos a tocar cada uno media hora. Y pues los voy invitando porque se van a acabar muy rápido los boletos. Ahí estaremos. Va a estar chingón. Ahí estaremos. ¿Cómo resististe la tentación de hacerle a la Jim Jarmusch? Es decir, de hacer tu película y luego hacer la música para la película, tú mismo. La neta, es una cuestión de tiempo, cabrón. O sea, la verdad, si hubieras tenido tiempo, ¿sí lo hubieras hecho? En esta peli probablemente no. Ahorita estoy haciendo otra peli también muy experimental. No estoy haciendo. Di un taller de actuación para cine con un grupo de actores muy bien, muy padre, gente talentosísima. Y de pronto empezaron a pasar cosas en el taller y nos dimos cuenta que eso se tiene que convertir en un largo. Entonces, un largo de 5 historias sobre la muerte. 5 cortos sobre la muerte. Wow. Y pues se me antojaría más a lo mejor meterle ahí, a lo mejor ni siquiera le meto tampoco, ¿no? Pero la verdad es que no me da mucho tiempo y Darío tiene una sensibilidad para resolver estas cosas que para mí sería como, a ver, no, yo no soy tan músico ya, yo soy rock and rollero, que es otra cosa. Es otra cosa. Es otro juego. Pues, yo quiero agradecer a Harry Sama, el rock and rollero y el cineasta, por haber venido a platicar con nosotros. Eric, muchísimas gracias, de verdad. Si hay algo que quieres agregar, adelante. Ha sido muy gozoso, muy gozoso. Pues nada, que la verdad es que nos gustaría mucho que nos acompañen a ver la película. Sí. Yo creo que es una película que capaz que no es para todo el mundo, pero que creo que tiene cosas muy interesantes que te permiten reflexionar, que sí tiene una especie de metáfora de lo que está pasando en este momento en México. Por supuesto, sí. Creo que hay que hablar de eso, creo que hay que reflexionarlo, creo que hay que entablar diálogos y que esta peli puede ser un granitito de arena para lograr ese diálogo que necesitamos hacer, ¿no? Y que creo que sí habría mucho público que podría sacar cosas interesantes de ver la película, ¿no? Yo creo que sí, y sí, efectivamente la película lo que puede propiciar es el diálogo, que como dices, es necesario, es indispensable y nos estamos tardando. Entonces te quiero desear toda la suerte del mundo con Despertar el Polvo, te quiero felicitar y quiero invitarte a que vuelvas cuando lo creas conveniente. Este es tu espacio. Muchísimas gracias, Erika. Así será, te voy a tomar la palabra. No, aquí estamos. Eso. Muchas gracias por escucharnos, Mitzi, gracias que estuvo en los controles. Nos escuchamos en la próxima. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.